Bien, hermanos, llegamos al mes de abril. Gozosos estamos de haber llegado a este término, cumpliendo el plan, conociendo la verdad. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar la lección número 9, que habla acerca de un acontecimiento bien particular que sucedió en el ministerio del Señor Jesús, cuando un hombre se le acerca a él preguntándole cómo hacía para llegar o para entrar al reino de los cielos. Y vamos directamente al pasaje en Marcos 10. Vamos a leer en el versículo 17, 18 y 19 que dice: al salir él para seguir su camino, el Señor Jesús, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Vemos aquí varias cosas bien particulares. Este joven o este hombre se le acerca al Señor porque él estaba angustiado por saber algo. Y ve en Jesús a alguien que puede darle una respuesta precisa y clara al respecto de esa inquietud que él tenía. Ahora bien, vemos varias cosas particulares, decía, por lo siguiente. Vemos que este hombre se le acerca a Jesús no como la mayoría de personas se le acercaban a él, viendo y reconociendo que era Dios, viendo y reconociendo que era Jesús. Este hombre quizás por su autosuficiencia no reconoce a Dios en Jesús, sino que reconoce a un maestro y se le acerca diciéndole: maestro bueno. Vemos que el Señor le responde en la misma onda, vamos a decir así, porque Él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Si solamente hay un solo bueno, Dios. Entonces podemos ver que, bueno, si Jesús era Dios, ¿por qué entonces Él no reconoce esa particularidad en Él y acepta que se le diga bueno? Pues precisamente porque este hombre no lo reconoce como Dios. Este hombre se le acerca a Él eh, como un maestro muy bueno, como un maestro en particular. Entonces, vemos que la respuesta que continúa dando Jesús es bien, bien interesante, porque Él está preguntando: ¿cómo hago para heredar la vida eterna? O sea, ¿cómo hago para llegar a ese reino, para entrar al reino? Dice en otro pasaje. Entonces Jesús vemos que le dice, sí le dice, le confirma, porque Él reconoce en este hombre a alguien justo, a alguien bueno, a alguien que cumplía en cierto modo la ley. Y fíjense que tanto la desesperación de este hombre en saber y obtener una respuesta de parte de Jesús, que él hace algo que no es usual en esa cultura, que era correr en público. Y este hombre viene y se lanza prácticamente a los pies de Jesús y le pregunta, le consulta acerca de esto. Entonces vemos que Jesús le dice lo que le acabo de señalar, ¿verdad? Le dice: tú conoces los mandamientos: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. O sea, él le dice: tú conoces estos mandamientos. ¿Qué le quería decir Jesús? Hey, tú conoces, estás haciendo algo que consideramos que sea bueno. Conoces esos mandamientos. Y vemos algo particular acá también, porque Jesús no le recuerda o no le cita los otros mandamientos. Vemos que Él le cita los mandamientos que tienen que ver en su relación con los hombres, con el prójimo, mas no le cita esos mandamientos que tienen que ver en la relación del hombre con Dios. Él no le dice: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano. No le dice: guarda el día de reposo. No, simplemente Él le dice y le señala eso. Porque Jesús iba como midiéndolo para darle
la respuesta contundente al final. Él le va diciendo. Entonces le dice, tú conoces estos mandamientos. Y de hecho, ¿verdad? Vemos más adelante que este hombre reconoce que sí, él lo sabe. Y entonces vemos que en Marcos, a continuación de la narración, él le dice, él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos que este hombre reconoce haber cumplido todo eso que le dijo el Señor. Esa parte de la ley en relación con los hombres, él la reconoció. Pero Jesús veía algo más allá. Jesús vio siempre algo más allá. Entonces le dice, una cosa te falta. Una cosita, nada más. Pero vemos que esa cosita era algo muy importante. Porque en la relación con el Señor no pueden haber deficiencias de nada. En la relación con Dios tiene que ser, hay plenitud, tiene que haber una plenitud, tiene que haber una totalidad en las cosas que entregamos nosotros al Señor. Cuando Él nos pide que le sigamos, Él nos pide todo. Él no nos pide un solo segmento de nuestra vida. Él no nos dice, me vas a seguir los domingos cuando vayas a la iglesia. En la semana cuando te reúnes en el grupo de cuidado. No, Él nos pide una vida entera. Él pide que dediquemos a Él todo. Entonces Él le dice a este hombre, solo te falta una cosa. Y vemos que Jesús dice que Jesús le amó. Ese amor incondicional que tiene Dios hacia los hombres. Que a pesar de lo que somos, a pesar de lo que seamos, Él nos ama a pesar de. Entonces vemos que Él le dice, mira, te falta una sola cosa. Deja todo lo que tienes. O sea, vende todo lo que tienes. Y leemos que este hombre era rico, era un hombre que tenía muchas posesiones. Y vemos que este hombre, ante la solicitud del Señor, se va, se decepciona. El quizás esperaba tener una respuesta positiva de parte de este maestro. Pero el maestro le dice realmente, mira, tienes que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres. Y ven y sígueme. Este hombre no pudo identificar quién le estaba hablando. El que nada más nada menos, el que lo podía llevar a ese reino, el que lo podía hacer entrar a ese reino, le estaba extendiendo esa invitación y él no lo pudo ver. Entonces vemos que este hombre se va triste, ¿verdad? Y hay algo bien interesante que conseguimos en la palabra, y es un llamado a nosotros, a nuestras vidas, ¿verdad? Porque a este hombre le impidió, sus riquezas le impidieron ver la respuesta del Señor. A este hombre, sus riquezas le impidió ver ese camino al reino. Vemos que Mateo 6, 19 al 20 nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Ve el Señor en otro pasaje exponiéndonos una razón muy importante, que tiene que ver con las razones por las cuales nosotros no debemos tener en esta vida nada que nos impida seguirle, nada que sea un tropiezo para seguirle a Él, nada que sea un impedimento. Y en este momento se está dando el caso, o se da la oportunidad de él enfocar esto hacia las riquezas, porque es un hombre rico el que se acerca a él y quien se va triste por la respuesta que Jesús le da. Ahora veamos nosotros en la actualidad, ¿qué me está impidiendo ver el camino a ese reino? ¿Qué tipo de impedimento
tenemos para seguir al Señor. Porque en este caso a este hombre son las riquezas y el Señor, y vamos a ver más adelante cómo expone cómo esto impide, cómo esto es un problema. Pero no solamente las riquezas llegan a ser impedimento para esto, porque todo aquello que me impida seguir al Señor es algo que debo desechar, es algo que debo poner a un lado. Por eso Él nos dice en su palabra, recordemos, creo que lo vimos en lecciones anteriores, que quien ama más a padre, a madre, a hijo que a mí, no es digno de mí. Porque quien tiene el amor, su amor, sobre algo, o hacia alguien, o hacia algo que no es Dios, entonces está poniendo ese algo por encima de Dios. Y recordemos que la misma palabra dice que no podemos servir a dos señores. Porque si servimos a dos señores, vamos a amar a uno más que al otro. Y el Señor no quiere eso. El Señor nos exige y nos dice, te falta una cosa, haz esto, ¿verdad? Entonces vemos que en Lucas 9, 23 al 24, el Señor decía, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Vemos que acá el Señor está enseñando el mismo principio que le está diciendo a este hombre que se le acercó, rogándole que le enseñara a dónde estaba el camino al Padre, a dónde estaba el camino al reino. Y el Señor le dice que le falta una cosita. Y ve, aquí el Señor nos dice, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, no sea más usted. Deje todo lo que le beneficia, todo lo que le incumbe, todo aquello que es de su beneplácito y sígame. O sea, todo tu amor, todos tus intereses, todo lo vas a poner a los pies del Señor. Es lo que está diciendo el Señor acá. Y Él dice, tome su cruz cada día y sígame. Y veíamos en clases anteriores lo que significaba esto, ¿verdad? Para refrescar. ¿Qué significa tomar la cruz cada día? En la antigüedad, aquellas personas que eran crucificadas, que eran las personas más malas de la tierra, y entre eso metieron ellos el hombre a Jesús. Una paradoja, pero era para que se cumpliera la palabra, ¿verdad? Bien, estas personas, cuando los llevaban a crucificar, cuando ellos tomaban esa cruz para subir, o ese madero para subir al sitio donde, o para ir hacia el sitio donde iban a ser crucificados, cuando ellos los colocaban en la cruz, ellos sabían que no había vuelta atrás. Es muy conocido, es muy, vamos a decir, llamativo los casos, por ejemplo, cuando han habido ajusticiamientos en los países donde hay pena de muerte, que a veces la persona está ya listo en la camilla o en la silla donde va a recibir la muerte y en última instancia es perdonado. Pero en este caso no, miren, en el caso de estas personas, lamentablemente, cuando ellos estaban allí ya listos, sabían que no había vuelta atrás. Y es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros cuando nos dice que tomemos nuestra cruz. Cuando tomamos la cruz, no hay vuelta atrás. Vamos a morir. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere indicar cuando nos dice tomen la cruz cada día? Que cada día debemos morir al mundo para vivir para Él. Y es la única forma. Y Él nos dice que lo sigamos. Entonces, fíjense aquí algo más interesante todavía. Que Él dice, el que quiere salvar su vida, la perderá. O sea, todo aquel que se afane por su vida, se afane por las cosas que da este mundo, las puede obtener, las puede disfrutar, las puede gozar, pero eso es lo que va a obtener. Hasta allí va a llegar todo, pero va a perder ¿qué? Esa vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. La vida que viene después, la vida que viene, que comienza después que dejamos esta vida acá. Entonces vemos que Él dice, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará o la salvará. ¿Qué quiere decir? Que quien dedica su vida al Señor, aquí quien cree en el Señor y vive una vida como Él quiere que nosotros vivamos, va a obtener la vida eterna. Eso es tomar la cruz cada día y seguirle, ¿verdad? Y el hecho de
que dediquemos la vida al Señor en su servicio. Ahora, volviendo con este hombre que se fue triste, el Señor conoce todas las intenciones, ¿verdad?, del corazón. Y esta solicitud que estaba haciendo este hombre, él creía que él estaba haciendo lo correcto. Fíjense, no, le dice al Señor: desde mi juventud yo he cumplido todo esto que me has dicho. Mas faltaba eso, ¿verdad? El Señor lo desnuda allí, prácticamente. Porque esa conducta que él tenía solamente de cumplimiento de la ley, allí había algo. Y ese algo el Señor lo comenzó a descubrir cuando él le pregunta acerca de los mandamientos que él guardaba. Y volvemos otra vez atrás para recordar que yo les decía que el Señor le recordó los mandamientos que se refieren a la relación con los humanos, ni siquiera a la relación con Dios. Porque él veía: este hombre es rico, este hombre debe tener siervos, este hombre debe tener esclavos, este hombre cómo obtuvo esa riqueza, ¿verdad? Y suponiendo que haya sido todo honestamente y pulcramente, sabemos y conocemos que en esas culturas el trato hacia aquellas personas que estaban por debajo de los amos no era un trato, vamos a llamarlo, cristiano. Y cuando el Señor le llama la atención y le habla acerca de esos mandamientos, el Señor sabía qué estaba pasando con la vida de ese hombre, porque este hombre había construido una fortaleza moral y religiosa cumpliendo esto. Y no estamos diciendo que sea malo lo que este hombre estaba haciendo. Estaba bien que hiciera esto, pero no era suficiente. ¿Por qué? Porque este hombre no tenía la confianza, no tenía su confianza puesta en Dios. Porque vemos que apenas él le dice que tiene que desprenderse de toda su riqueza, él queda huérfano. Él no está dispuesto a hacer esto. El Señor le está pidiendo algo muy fuerte. Él amaba más las riquezas. Él no estaba dispuesto a amar más a Dios, sino que él amó más las riquezas. Y vemos que este hombre se va triste. Se va triste por esta solicitud del Señor. Y entonces el Señor mira a los que están alrededor de él y les dice: vean qué difícil es cuando el hombre ama más la riqueza. Y vemos que Marcos, en la misma porción que estamos leyendo más adelante, dice: entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico al reino de los cielos, al reino de Dios. Nosotros muchas veces somos muy rápidos en juzgar los comportamientos de otros, y en el caso de quizás pensemos: bueno, eso no es conmigo. Pero hay varias cositas que debemos ver acá. Primero, cuando el Señor está hablando, fíjense que él dice: cuán difícilmente es que entre un rico al reino de los cielos. Y ellos se sorprenden, los discípulos. Pero entonces el Señor, viendo eso, les vuelve a decir: cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahora, muchos pensarán: pero es que yo puedo tener riqueza y no confiar en ella. Muy difícilmente. Muy difícilmente. Y es la enseñanza que el Señor está diciendo aquí. Y es el mismo Jesús el que lo está diciendo. No es cualquier hombre que lo está diciendo, es Jesús mismo. ¿Por qué? Porque Él sabe que el corazón del hombre se desvía fácilmente atrás de eso. Le pasó a los israelitas cuando el Señor los saca de Egipto. Él los prospera. ¿Y con qué hicieron los israelitas el becerro aquel con el que traicionaron a Dios? Con las riquezas que el mismo Dios le había dado. ¿Ve? Entonces, es muy fácil. Y entonces Jesús advierte acerca de esto. Entonces, podemos ver que es la enseñanza que el Señor quiere dar. Y a través del Evangelio, a través de la palabra, vemos varios versículos que nos advierten acerca de esto.
Dice Timoteo 6:9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora bien, podemos decir entonces nosotros que es negativo, es totalmente malo. Veamos lo siguiente, ¿cuál es el problema? Y el Señor por eso advierte claramente. Es el hecho de poner la confianza en, es el hecho de irnos detrás de eso y convertirlo en algo superior a Dios, en quien depositar nuestra confianza. Fíjense varios detallitos en esto. En el Padre Nuestro, el Señor dice que cuando vayamos a pedir por nuestro pan, pidamos el pan nuestro de cada día. Y cuando vimos la lección del Padre Nuestro, decíamos que es muy difícil, teniendo la despensa llena, hacer esa solicitud. Entonces, los que tienen riqueza, confían en el Señor. Cuando tienen una situación complicada de salud, van de una vez al Señor o van de una vez a la seguridad que les da tener un seguro médico y tener los mejores recursos para ir a un médico. Estamos hablando de eso. Dan gracias o piden al Señor, cuídeme, guárdame de la intemperie. No, porque tienen una buena casa. ¿Me van entendiendo la idea entonces? Es la suplantación de Dios por lo que nos proveen las riquezas. Entonces es allí donde debemos tener cuidado. Y entonces obedecer o cumplir esa premisa que el apóstol dice que con sustento y abrigo estemos contentos. Ahora bien, aquel que quiera buscar las riquezas, está bien, las puede buscar. Pero ¿qué pasará? El Señor lo advierte aquí, muy claramente. Caerán en tentación y lazo, y en codicias necias y dañosas. Miren, el Señor a nosotros como cristianos nos dejó una misión, un trabajo que hacer. Y nosotros debemos elegir hacerlo o no hacerlo. Eso demuestra y eso va a denotar el grado de amor que tenemos hacia el Señor. El Señor nos dejó un trabajo que hacer. Claramente Él dijo que nosotros debemos hacer discípulos, debemos extender su reino. Ese es el trabajo o la preocupación del cristiano. Eso no quiere decir que usted no va a trabajar, no, porque ese fue el error de los tesalonicenses. Ellos pensaron que la venida del Señor estaba tan inminente que dejaron de trabajar, entonces se convirtieron en carga para los otros hermanos. Ese no es el caso. Con sustento y abrigo estemos contentos y trabajemos en la obra del Señor. Cada quien en su área. Hay quienes pueden dedicarse a tiempo completo. Perfecto, muy bien. Hay quienes desde su trabajo pueden hacer la obra del Señor. ¿Qué es lo que el Señor nos advierte? Que no pongamos ese trabajo, esa actividad por encima de las cosas del Señor. Que usemos eso para su gloria y para la extensión de su reino. Y decíamos en lecciones pasadas, si usted es un médico, usted debe ser el mejor médico, no para enriquecerse, sino para sanar a más personas y llevar el reino del Señor, hacer que se extienda. Fíjense, nosotros no podemos cumplir a cabalidad ambas cosas, tener riquezas o tener fama o tener éxito en nuestros proyectos y cumplir con el Señor. ¿Por qué? Para obtener esas cosas se necesita trabajo, se necesita empeño, se necesita dedicación. Nadie va a ser rico, millonario, si no tiene dedicación, si no trabaja muchas horas al día, si no es una persona dedicada a eso que hace. Es imposible, ¿verdad? Entonces, ¿en qué tiempo? Si dedicamos nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestro ánimo a esas cosas, ¿cuándo entonces vamos a tener tiempo para el Señor? Cuando el Señor dice que le amemos con toda nuestra mente, nuestras fuerzas, si entonces dedicamos a otras actividades, porque vuelvo a insistir, no solamente las riquezas, es de repente una carrera, la fama de una carrera, del éxito de una carrera, un éxito profesional. Para obtener eso, nosotros tenemos que hacerlo
con esfuerzo y hacerlo con todo nuestro ánimo, con todo nuestro amor, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Pero resulta que el Señor nos está pidiendo eso es para Él. Él dice que la amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro cuerpo, con todas nuestras fuerzas. Y es eso. Y la inminencia y la urgencia de cumplir eso, hermano, es muy grande. Recordemos cuando en el caso del profeta Eliseo, cuando Naamán, aquel hombre sirio, va y es sanado, el siervo salió detrás de él porque él vio, Eliseo no aceptó nada de los regalos. Esos regalos estaban muy buenos, esos que trajo ese hombre. Y se va y le pide y trae. Y Eliseo lo llama y le dice, después de regañarlo, le dice estas palabras. ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Él le hace esa pregunta. ¿Es tiempo acaso de eso? Y si no era tiempo en los tiempos de Eliseo, imagínense, mucho menos ahora. Porque recordemos las palabras del Señor, y será predicado este evangelio en todo el mundo, y luego vendrá el fin. ¿Y por quién será predicado el evangelio? Por cada uno de nosotros. Entonces pensemos, hermano. Lamentablemente en estas épocas se exalta mucho el hecho de la obtención de riqueza, de la obtención de propiedades, la obtención de cosas. Y eso, la palabra está llena de textos donde nos advierten a que no lo hagamos. ¿Por qué? Precisamente por eso. Y muchas veces hasta incluso se justifica, no, pero es que allí obtendremos recursos para la obra del Señor. Quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Y el Señor es dueño del oro y la plata y de la tierra y su plenitud. Es dueño. Así que ese argumento no es válido. Él es el dueño del oro y la plata y Él proveerá. Entonces, ¿qué resta de nuestra vida? Hacer su obra, hacer su voluntad, dedicarnos al cumplimiento del mandato que Él nos dejó específicamente en su palabra. Porque, como dije antes, para llegar a obtener todas estas cosas, las logramos es a través de dedicar todo el tiempo, todo nuestro esfuerzo, todos nuestros intereses a eso. Entonces, si se lo vamos a dedicar a Él, ¿qué le vamos a dejar al Señor? Mire, yo tuve experiencia como entrenador deportivo de cierto nivel y uno conoce allí y uno ve. Y yo pude ver cómo estas personas o estos atletas de los mejores del mundo dedicaban su vida para obtener esos beneficios, para obtener esas victorias, para tener esas coronas corruptibles. Y la dedicación de ellos, mire, es algo extraordinario. Horas y horas, incluso las horas que no utilizan para entrenar, las dedican y las utilizan en el fin que están persiguiendo. ¿Por qué? Porque en esas horas tienen que descansar para eso. Tienen que hacer terapia para ese mismo eso. O sea, todas las cosas que estas personas hacen, casi que las 24 horas del día las tienen dedicadas a hacer eso, a la obtención de una medalla. Entonces, ¿qué vemos allí? Estamos, personas dedicadas dedicando totalmente la vida a un propósito, a una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros debemos entonces dedicarnos a la obtención de esa corona incorruptible que el Señor tiene para cada uno de nosotros? Entonces, sepamos valorar. Y fíjense, aquí voy a hacer una contraposición de algo que vimos en lecciones pasadas. ¿Recuerdan la perla del gran precio, la parábola? Bien, este hombre es totalmente contrario y tuvo una actitud totalmente contraria al hombre que se le presenta a Jesús preguntándole cómo llegaba al reino de los cielos. En esta parábola de la perla de gran precio encontramos un hombre que se despojó de todo. Es decir, ¿verdad? Que él no hubo necesidad de decírselo, sino que él vio. Él dijo, esto es el reino de los cielos, lo más grande, lo único que debo tener. ¿Y qué hizo? Fue y vendió todo lo que tenía. O sea, Jesús le dijo a este hombre, anda y vende todo lo que tienes. Y este hombre se fue triste porque amaba más las riquezas. En cambio, este otro hombre
fue y vendió todo lo que tenía, porque él sí calibró que era el reino de los cielos. Entonces el llamado a nosotros es ese: calibremos que es el reino de los cielos para cada uno de nosotros. ¿Es más, es todo o es menos que nuestros logros y posesiones? Reflexionemos eso. Y entonces comencemos a calibrar nuestras vidas y a darle el espacio en nuestras vidas al Señor como Él lo merece y como debe ser. E insisto una vez más para dejarlo claro. No estoy diciendo no trabajemos, no hagamos las cosas. No, hay que trabajar, hay que buscar el sustento. Pero ninguna manera, de ninguna forma, nada de lo que pueda significar para nosotros un beneficio puede ser obstáculo para el cumplimiento de la obra del Señor. En tiempo, en dedicación, en esfuerzo, en recursos. No, Señor. Debemos nosotros tener presente primero en nuestras vidas el hecho de que Él nos dejó un mandato y que si soy su hijo, debo obedecerlo. Y el mandato es ir y hacer discípulos a las naciones. En todo sitio y en todo momento hay alguien que necesita de la palabra del Señor y nosotros somos los indicados en hacerlo. Dios me los bendiga, mis hermanos, Dios les guarde y nos vemos en la próxima lección.